Barrientos Zúñiga, soy médico residente del Servicio de Radioterapia Oncológica del Instituto CEMIC. Ante nada, quiero agradecer a la directiva de SATRO por la invitación y la oportunidad. En este módulo de hematología oncológica vamos a tener como coordinador al doctor Juan José Galarraga, médico radioterapeuta del Centro de Oncología y Radioterapia de Mar del Plata y del Hospital Privado de la Comunidad. Y entre nuestros disertantes tenemos al doctor Luis Carabajal, director médico del Centro de Anfunes La Plata, médico staff del Servicio de Radioterapia del Hospital San Martín La Plata y docente de la carrera de la especialidad en Oncología Radioterápica de la Universidad de La Plata. El doctor Miguel Castiglioni, médico radiooncólogo del Instituto de Tumores de Rosario. El doctor Ariel Gómez Palacios, médico especialista en radiooncología y medicina interna y médico de staff del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba. Y por último, al doctor Pablo Converso, médico especialista en radioterapia de BIT Centro Médico. Y como una invitada especial, tenemos a la doctora Astrid Pawlowski, médica especialista en oncohematología, médica de planta de Fundaleu y directora médica del Centro de Hematología Pawlowski, así como coordinadora de adultos y de la subcomisión de linfomas del CATLA. Empezamos este módulo. Muchas gracias. Buenas tardes. Poquitos lo que quedamos. Gracias a las autoridades de SATRO por la invitación. Gracias, Oscar, de nuevo por confiar. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, linfoma ocular 1, linfoma ocular 2, linfoma ocular 3. Córtame el párpado. La primera presentación es del linfoma ocular. Este trabajo presentado es del MD Anderson. Como sabemos, el linfoma ocular es una patología que impacta sobre todo el aparato lacrimal, la conjuntiva, músculos orbitales y tejido blando orbital. La histología más común es el MALT, dentro de las histologías de linfoma ahí presentes. Y generalmente los tratamientos están guiados por guías retrospectivas o la preferencia clínica del médico tratante. Es un tipo de patología que antiguamente se trataba con alta dosis, ¿sí? Entre 30 a 50 Gray, con buena respuesta local, pero con una alta toxicidad. Más de 35 Gray presentan un grado 3-4, en el 10 al 20% de complicaciones oculares. En dosis más moderadas, de 25 Gray, también presenta un control local significativo, pero con tasas de toxicidad también presentes, como las cataratas y el ojo seco. Los estudios en los cuales se basó este trabajo revisaron el trabajo de Ford, que randomizaba en fase 3 pacientes con linfoma folicular y de la zona marginal, tratados con radioterapia en dos ramas, una de 24 Gray en 12 fracciones y otra de 4 Gray en 2. Lo que buscaba era el control local de la enfermedad, en sí los grados libres de progresión, y lo que notaron es que la rama de 24 Gray era superior a la de 4 Gray. ¿Qué pasa con este trabajo en sí? Lo que randomizaron fue cualquier tipo de linfomas, tanto de la zona marginal como folicular, y solamente el 6% eran linfomas oculares. Más acá, el trabajo Stanford, lo que randomizó fue ya linfomas oculares a una dosis de 4 Gray, 2 Gray día, con una buena tasa de respuesta y una respuesta completa bastante buena, con baja toxicidad. Pero el N de los pacientes era bastante bajo, 20 pacientes en total. Basados en este trabajo y sobre todo en el Stanford, el MD Anderson lo que hizo fue tomar un pool de pacientes, de 20 pacientes, y que ya habían tratado, y evaluarlos en base comparativa al tratamiento Stanford, al trabajo Stanford. Y lo que notaron fue la misma tasa de respuesta completa y respuesta total del tratamiento. Y armaron en base a esto dos ramas, una prospectiva y otra retrospectiva. Las dos ramas basadas en 4 Gray, 2 Gray día,
se evaluaba a los 3 meses y si el paciente tenía respuesta completa entraba en observación y si tenía respuesta parcial o no tenía respuesta, se le agregaban 20 Gray más para completar una dosis de 24 Gray en total. Y la rama retrospectiva lo que tomaba eran 55 pacientes también tratados con el esquema de 4 en 2. Lo que buscaban como endpoint primario es el control local de la enfermedad. Y con un seguimiento a los 2 años. En cuanto a este tipo de patología, es una patología que básicamente los médicos derivantes, como tienen muy buena respuesta al tratamiento y una alta toxicidad en cuanto a las dosis que normalmente se manejan, tenían poca derivación en cuanto a derivar a los pacientes a tratamiento y preferían controlarlos a distancia. ¿Qué pasa con este tipo de tratamiento? De baja dosis lo que se logra es un control local de enfermedad muy bueno y una toxicidad muy baja, con lo cual lo hace atractivo. ¿Qué otra cosita más? En cuanto al tipo de lesión, los MALT son linfomas que tienen una progresión bastante lenta. Por ende, también hace que los controles y las terapéuticas posteriores sean más enfocadas al ser una patología que no es típicamente agresiva. Se estudiaron posteriormente, una vez completado el tratamiento, se estudiaron con imágenes y con clínica, imágenes basadas en resonancia y en PET. Con un Duville 1:3 se consideraba como respuesta completa. Lo que vieron en las dos ramas, tanto las pro y la retrospectiva, que la mayoría eran MALT, y que el 22 pacientes de estos eran nuevos diagnósticos al tratamiento. Se randomizaron entre 2015 y 2021. Estos eran los 22 pacientes que eran únicamente patologías nuevodiagnósticos de MALT, y el 80% de estos pacientes se estudiaron posteriormente con PET. Los resultados, con un seguimiento de casi 3 años, tuvo una buena respuesta completa del 90%. Uno solo de esos pacientes tuvo que pasar a la rama de los 20 Gray, y de los 6 pacientes restantes de los 44 tratados, fueron elegidos directamente con la rama de los 20 Gray, con 5 pacientes con control local. También se asoció a este tipo de patologías tratamientos sistémicos. Los pacientes que se presentan dentro del trabajo, algunos tenían no solo el linfoma ocular, sino también patología sistémica. Por ende, también venían con tratamiento sistémico de base, antes o después del tratamiento de radioterapia. En cuanto al control local de la totalidad, se logró a 2 años un 90% de control local y un 98% de sobrevida, 3 muertes, de las cuales ninguna estuvo asociada a la enfermedad. En cuanto al sistema terapéutico, como dije, en estos pacientes son pacientes que normalmente están asociados a otras localizaciones y las terapéuticas no solo desde radioterapia exclusiva, sino también de tratamiento sistémico. En cuanto a estos pacientes, estos 22 pacientes con linfoma ocular exclusivo, la tasa de control local fue del 91% y la de libre de progresión del 95%. 2 de los pacientes presentaron eventos a distancia y 3 presentaron adenopatías paratraqueales y contralaterales. En cuanto a los resultados post-tratamiento, se evaluaron a través de resonancia. Lo que vieron fue, creo que es sí, pre-tratamiento se veía la lesión. La primera examen
se continuaba viendo la lesión. En el segundo examen de imágenes se continuaba viendo la lesión. En este paciente de 65 años se hizo una sobredosis de 20 Gray por el hecho de la continuidad de enfermedad con BMAT y un control posterior. Lo que se evaluó es que la imagen seguía ahí. No tenía clínica, no tenía progresión, pero imaginológicamente seguía. Entonces, se plantearon, ¿es la resonancia magnética el método de evaluación de este tipo de pacientes? Lo que vieron que con el PET había una ávida captación en el lugar patológico y después del tratamiento radioterapéutico de 4 Grays, lo que había una disminución en la captación. En este paciente, con un seguimiento de 6 años posteriores, con un nuevo PET, lo que notaron es que no había captación aún. O sea, la respuesta a los 4 Grays era muy buena. Por ende, estos pacientes, el seguimiento debe hacerse a través de PET. En cuanto a lo retrospectivo, tenían los mismos resultados. En cuanto a 2 años, en la totalidad, 98% de control local, y de los 22 pacientes de MALT únicamente ocular, entre 98 a 100% de los pacientes. Las toxicidades, un paciente con toxicidad por ojo seco, muy baja toxicidad, y en cuanto a los beneficios, es la baja dosis, por ende la baja toxicidad y el rápido colocamiento de estos pacientes en terapéuticas sistémicas, o antes o después del tratamiento. En cuanto a los límites de este trabajo, es un fase 2, no randomizado, donde el N de los pacientes es bastante bajo, con lo cual se esperan resultados posteriores del trabajo que presenté el año anterior, del Memorial, que tiene, si bien las dos ramas son sumamente parecidas, un N de pacientes mucho mayor, y ya está en un fase 3. Como futuro, Oscar, mal gástrico a baja dosis, ¿sí? En 4 Grays en 2 fracciones, y también en linfomas del manto. Como conclusión, como primera instancia es un buen tratamiento a tener en cuenta, ya que la mayoría de los pacientes son indolentes, buena respuesta completa a los 4 Grays en el 90%, una buena estrategia para poner rápido al paciente en terapéuticas posteriores y una toxicidad limitada, con la posibilidad de continuarlo a 20 Grays en el caso de recaída o persistencia de enfermedad. Ese como primer abstract. El segundo es el impacto de la radioterapia en las mutaciones del MYC y del BCL2, presentado por la Universidad de Washington, en los linfomas de células grandes B refractarios o recaídos. Estas mutaciones se han visto o se han estudiado hace más de 10 años. Lo que se ve que este tipo de mutaciones hace que los linfomas sean más resistentes a las terapéuticas quimioterápicas y por lo cual los pacientes son, la patología es más severa. La alteración en el MYC y en el BCL2 se denomina DLH o doble hit. Se caracteriza, aparece aproximadamente en el 10% de este tipo de linfomas. Es una característica de una cantidad muy baja de pacientes. Y con respecto a nosotros, a los radioterapeutas, los pacientes que presentan esta patología, presentamos un GTB mucho mayor, una agresividad mucho más alta de la lesión y pacientes que estarían en consolidación los tenemos que tratar con terapéuticas más paliativas. Lo que buscaban es el control local de la enfermedad, tanto en la rama con las mutaciones como en la rama sin la mutación, y evidenciar la diferencia entre una y otra. Los métodos eligieron retrospectivamente pacientes entre 2008 y 2018, con características, o sea, que se haya testeado esta mutación. Los que buscaban era la respuesta
completa o la recurrencia, y también se dividían en dos ramas, en la paliativa y en la curativa. Estos pacientes, algunos, bueno, esto nada. Lo que se vieron en el seguimiento, que los pacientes que no presentaban la mutación de HL tenían una mejor tasa de respuesta a la radioterapia. ¿Qué pasa? Los paliativos solamente tuvieron un follow-up de 3.3 meses como promedio, sí, muy cortito, por la patología agresiva. En cuanto a la respuesta, lo que notaron es que no había estadísticamente una diferencia en cuanto a radioterapia entre la rama de los mutados y los no mutados. La presencia del MYC y del BCLA2 no afecta la respuesta a la radioterapia. Estos pacientes inicialmente habían tenido quimioterapias previas, o sea, la respuesta a esa quimioterapia, si era menor a la esperada, hacía que la respuesta a la radioterapia posterior sea mala. Por ende, la respuesta inicial a la quimioterapia en este tipo de pacientes es muy importante en cuanto al pronóstico que vamos a tener de este tipo y de este subset de pacientes. Ahí tenemos el seguimiento libre de enfermedad, donde la rama no mutada es mucho mejor que la mutada, y la sobrevida global exactamente lo mismo. En conclusión, si bien la radioterapia es una herramienta buena como para este tipo de pacientes, la respuesta inicial y ya de por sí ya más agresiva en cuanto a este tipo de patologías, este subset de pacientes, hace que el pronóstico de este tipo de pacientes sea totalmente distinto a un paciente que no están mutados. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Oscar, por la invitación. Y a mí me toca, voy a presentar dos abstracts. Uno es el 76, que es radioterapia completa de salvataje, radioterapia completa de salvataje en pacientes con linfomas B, no Hodgkin, recaídos después de varias líneas y posterior a haber hecho una terapia con células T de receptores de agentes quiméricos, el famoso CAR T-cell. Entonces, para arrancar presentamos un caso, un paciente de 74 años masculino con múltiples recaídas de linfoma no Hodgkin, por lo menos a 5 líneas, y ahí vemos el PET pretratamiento en el cual vemos que tiene enfermedad, le hacemos la infusión de CAR T-cell y vemos al día más 30 que tiene una respuesta parcial, al día más 100 tiene una enfermedad residual o podría considerarse oligoprogresión, y este grupo de pacientes lo mandan al servicio de radioterapia. ¿Y qué hacemos con este paciente? Le hacemos radioterapia paliativa, le hacemos radioterapia focal, le hacemos radioterapia a todos los sitios o no lo irradiamos. La terapia de CAR T-cells a los pacientes con linfoma no Hodgkin se les saca sangre por medio de la leucoféresis, se toman los linfocitos T, se activan con el agente quimérico CD19, se multiplican las células y después se infunden al paciente generando reacción contra el tumor. En el día más 30 se hace un PET de evaluación y tenemos tres tipos de respuestas. Una respuesta completa en ese porcentaje, una respuesta parcial y una enfermedad en progresión. Dentro de esta respuesta parcial tenemos pacientes que progresan, a los cuales le va a ir peor, y tenemos pacientes con enfermedad oligometastásica que tienen mejor sobrevida, y lo que vamos a evaluar es el rol de la radioterapia en este subgrupo de pacientes y definir si hay algún tratamiento posterior, una radioterapia de salvataje posterior a la terapia con CAR T-cell. Entonces es un trabajo retrospectivo de 48 pacientes con linfomas agresivos en el cual hicieron radioterapia de salvataje después de un tratamiento con CAR T-cell en la Mayo Clinic. Ellos decidieron salvataje, una terapia completa a todos los sitios de recaída o una radioterapia focal solo a un solo sitio, y definieron el estadio como limitado, aquel que entraba en un campo de tratamiento, oligodifuso a menos de 4 sitios y enfermedad extensiva o diseminada a más de 4 sitios de enfermedad activa. Definieron unos endpoints
FFSP es sobrevida libre de progresión posterior a la radioterapia de salvataje. FFSE es sobrevida libre de eventos posterior a la radioterapia de salvataje y sobrevida global. Entonces, con una dosis media de 37.4 Grays, la gran mayoría hizo un esquema de 36 Grays en 12 fracciones, a todos los sitios de recaída, y los que hicieron radioterapia focal hicieron un esquema de 24 Grays en promedio. La gran mayoría es un esquema de 4 Grays en 5 días. 65 sitios en 48 pacientes, y vemos que factores de recurrencia son aquellos que tenían un PET con SV aumentado o una LDH por encima de 2, tenían una alta recurrencia en el sitio de tratamiento. Tenemos 37 pacientes con enfermedad localizada o limitada y 11 pacientes con enfermedad extensiva. La sobrevida a un año es de 39% en aquellos que tenían enfermedad limitada y de 0 en aquellos que tenían enfermedad extensiva. Dentro de los pacientes con enfermedad limitada, 26 pacientes hicieron radioterapia completa y 11 hicieron solo una radioterapia focal con un follow-up de 20 meses. Y vemos que la sobrevida libre de progresión posterior a la radioterapia fue de 31% en aquellos que hicieron todos los sitios versus 0 en los que hicieron en un solo sitio. La sobrevida libre de eventos fue de 19 versus 0 y la sobrevida global fue de 51% en aquellos que hicieron en todos los sitios de recaída versus 12 en los que hicieron radioterapia focal. Entonces, este mismo paciente que tenía enfermedad en oligoprogresión o residual, le hacen 37 Gray en 15 fracciones y el paciente día más 200 sigue libre de enfermedad. Entonces, las conclusiones de este trabajo son que la radioterapia completa en enfermedad limitada a todos los sitios, posterior a la terapia con CAR-T-cells, es una terapia promisoria. La radioterapia a todos los sitios tiene mejor sobrevida libre de progresión, libre de eventos y sobrevida global comparado con la radioterapia focal. Y aquellos pacientes que tenían una LDH por 2 o un SV máximo aumentado, previo a la radioterapia de salvataje, habría que evaluar, tiene mayor riesgo de recurrencia local y habría que evaluar algún escalamiento de dosis. Y nada más. El abstract 77, voy a presentar ahora. Este es del Memorial, de la doctora Tringale, es resultados y patrones de falla en más de 500 pacientes tratados con linfoma primario del sistema nervioso central y explorar el rol de la radioterapia. Entonces sabemos que los linfomas primarios tienen una terapia de inducción y tienen una terapia de consolidación. La terapia de inducción habitualmente es con múltiples drogas, pero fundamentalmente basados en altas dosis de metotrexate. Y la terapia de consolidación puede ser con radioterapia cerebral total, con el trasplante autólogo de células madre o con la terapia de ARAC. Actualmente la estrategia no está tan establecida y lo que sí buscamos es mejor control local y minimizar la neurotoxicidad. Sabemos que los pacientes que hacen radioterapia cerebral total a dosis estándar, 40-45 Gray, tienen una tasa de neurotoxicidad alrededor del 50%. Entonces vamos a identificar patrones de falla y oportunidades para terapias locales. Vamos a evaluar sobrevida libre de progresión y sobrevida global como consolidación en este grupo de pacientes. Entonces tenemos de una corte de 645 pacientes, 631 eran linfomas primarios, sistema nervioso, algunos se perdieron porque no tenían estudios adecuados al inicio del tratamiento, pero tenemos 559 pacientes que hicieron una inducción. De esos pacientes están bien randomizados entre varones y mujeres. Tenemos este índice RPA, que es partición recursiva, que es un índice pronóstico en el cual dividieron en 3 grupos. El grupo 1, que es pacientes mayores de 50 años, el grupo 2, que es pacientes mayores de 50 años con un Karnofsky mayor de 70, que era la gran mayoría de pacientes, y el RPA 3, que es un grupo de mayores de 50 años con un Karnofsky menor de 70%, con un follow-up de 7 años, y vemos que la gran mayoría de los pacientes, el 95% hizo una terapia basada en metotrexate a modo de inducción. Entonces, de estos pacientes, 385 pacientes fueron a consolidación, el 30% hizo citarabina, el 14% hizo trasplante autólogo de células madre, 11% hizo radioterapia dosis estándar, esto es más de 24 Gray, o sea 40-45 todo el cerebro, y 10% hizo radioterapia dosis reducida, esto es 23.4 Grays. Cuando vemos la evolución, y esto es algo que lo estábamos charlando hoy con Juan y con Astrid, a lo largo de las décadas, en la década del 80, casi el 90% de los pacientes hacían radioterapia como consolidación a dosis estándar,
Y a medida que fueron pasando los años, se vio que hoy prácticamente solo el 12% hace un tratamiento de radioterapia a dosis reducida y la gran mayoría de los pacientes hacen trasplante autólogo o hacen citarabina. Esto es de acuerdo a la evolución de los tratamientos, también a la evaluación del paciente por este índice de RPA, de acuerdo al estado del paciente y a la respuesta a la inducción. Entonces, de este subgrupo de 385 pacientes, tenemos que casi el 95% hizo una respuesta completa, 351 pacientes, y vemos que tanto las curvas de radioterapia a dosis reducida como trasplante autólogo son muy similares en el grupo de mejor pronóstico, digamos, en el RPA1. En el grupo 2 también son curvas muy similares entre trasplante y radioterapia a dosis reducida. Y en el grupo 3, con pacientes mayores de 50 años con un mal Karnofsky, hay un beneficio en el grupo de radioterapia, dado que el trasplante en general es un tratamiento bastante agresivo y estos pacientes muchas veces no lo toleran. Entonces, cuando evaluamos patrones de falla, habitualmente la multilateralidad, la multifocalidad, invasión de estructuras profundas o multicompartimentales, o la invasión leptomeningia es un factor de mal pronóstico. De esos pacientes que fueron a consolidación, 351 pacientes, casi el 40% tiene unas fallas, unas recaídas tardías, y cuando vemos esas recaídas tardías, la gran mayoría fueron en el sitio no inicial de tratamiento. Y cuando vemos los pacientes con recaídas tempranas, tenemos 81 pacientes que hicieron recaída temprana, vemos que la gran mayoría de los pacientes se invierten las curvas y casi el 50-60 pacientes fueron recaídas locales. Entonces, como resultado de este trabajo, la radioterapia cerebral total como consolidación ha disminuido a lo largo de los años con un beneficio del trasplante autólogo de células madre, con resultados de sobrevida muy comparables y de acuerdo siempre tomando en cuenta las características del paciente. Y se vio una progresión local en pacientes con recaídas tempranas y habrá que evaluar alguna radioterapia focal en esos pacientes que tienen una recaída temprana. Nada más. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya estamos? Bueno, muchas gracias por haberse quedado también, así que vamos a empezar. Este primer trabajo que me toca presentar, un trabajo presentado por la Penn Medicine, un trabajo que habla de la radioterapia puente para el mejoramiento de la terapia con CAR T-cells. Básicamente, de manera introductoria, el ciclo de la CAR T-cell therapy implica la remoción de la sangre del paciente a través de la plasmaféresis y en laboratorio, posteriormente se le inserta un gen en el cual va a expresar un receptor de antígeno quimérico. Una vez que esa célula expresa ese receptor de antígeno quimérico, se la va a hacer crecer en el laboratorio y posteriormente reinfusionarla al paciente para que ataque la célula tumoral. Esto es un modelo preclínico, un modelo basado en modelos de ratón, un ratón A20, en el cual se le imparte dos tipos de tratamientos radiantes. Ese ratón tiene dos tumores y se irradia uno de los dos tumores con dos fraccionamientos distintos. El primer fraccionamiento, 8 Gray en una sola fracción, y el segundo fraccionamiento, 4 Gray en dos fracciones. Y se puede ver cómo 4 Gray en dos fracciones logran el control tumoral tanto en el tejido irradiado como en el tejido no irradiado. No obstante, los pacientes que son irradiados en 8 Gray en una sola fracción solamente logran el control tumoral en el tejido irradiado sin controlar el tejido no irradiado. Posteriormente, lo que se hace es irradiar y posteriormente realizar CAR T-cell therapy en este mismo modelo de ratón y se logra una potenciación del efecto de la radioterapia con la CAR T-cell therapy, mejorando los resultados de cada uno de los dos tratamientos por separados. Y es que la radioterapia puente, previo a la CAR T-cell therapy, mejora la infiltración tumoral por células CAR y mejora la desgranulación de los linfocitos, tanto en el tejido irradiado como en el tumor no irradiado. También incrementa la expresión, tanto in vivo como in vitro, de interferón de tipo 1AB y de citoquinas quimiotroactivas, in vivo e in vitro, lo cual va a ayudar a mejorar la respuesta inmunitaria. Este es el ciclo de la génesis del efecto escopal post-radioterapia, y es que la radioterapia fraccionada produce la liberación de antígenos tumorales, también produce daño de ADN. Esa liberación de daño de ADN en la célula dañada va a producir liberación de interferón de tipo 1,
Todas estas sustancias van a ser captadas y procesadas por la célula presentadora de antígeno y posteriormente en el tejido linfático potenciar y cebar el linfocito T para que actúe activamente sobre el tumor. Y es que la radioterapia puente incrementa la infiltración por células dendríticas en el tumor irradiado y promueve el cross-priming, la presentación cruzada de antígenos tumorales y la diseminación de epítope. Nuevamente, tanto en el tejido irradiado como en el tejido no irradiado. Y fueron aún más adelante, y trataron de transferir esa inmunidad conferida en el ratón con linfoma de células B, se lo transfirieron a un modelo CT26 murino con carcinoma colorectal y se pudo conseguir un mejor control tumoral a través de la transferencia de los linfocitos. Como conclusiones de este primer trabajo, la radioterapia fraccionada versus la simple fracción resulta en un mejoramiento en el efecto SCOPA en el modelo A20 de ratones. También la radioterapia fraccionada previo a la infusión por CAR T-cell therapy mejora la respuesta tanto en el campo como fuera del campo en los tumores. También incrementa in vitro, in vivo la expresión de ambas, de sustancias quimiotrayentes como de interferón de tipo 1. Y promueve el cross-priming de antígenos tumorales y la consecuente diseminación de epítopes. Vale la pena aclarar que este es un modelo preclínico que puede ayudarnos también a informar sobre la génesis de la potenciación del efecto de la terapia con CAR T-cells y la radioterapia. Muchas preguntas quedan por delante, como la dosis, fraccionamiento, volumen o timing de tratamiento con estas terapias. El segundo trabajo, un trabajo del Memorial que habla de los patrones de recaída y reducción de riesgo siguiendo el de Wilkin tumoral después de la radioterapia puente para la posterior CAR T-cell therapy en linfoma no Hodgkin. Los objetivos de este trabajo son describir los resultados de patrones de falla luego de la radioterapia puente y CAR-T, cuantificar la citorreducción luego de la radioterapia puente y evaluar las hipótesis en las cuales la citorreducción de la radioterapia puente mejora los resultados post-CAR T-cell therapy. Los criterios de inclusión fueron pacientes consecutivamente tratados con linfoma no Hodgkin, pacientes que se les realizó la radioterapia puente desde 30 días antes hasta la infusión comercial con CAR T-cell therapy y permitieron la quimioterapia concurrente. Dentro de las radiómicas se midió el volumen tumoral metabólico con un submax mayor a 4 y dentro de los patrones de falla se describieron aquellos preexistentes versus nuevos y los relacionados al campo de la radioterapia como dentro del campo de la radioterapia, marginal al campo de la radioterapia o distante al campo de la radioterapia. La media etaria de pacientes fue de 66 años, la mayoría con linfomas difusos de células B grande, la mayoría con enfermedad avanzada del diagnóstico, con una media de dosis de 30 Gray administrada, la mayoría de los pacientes con enfermedad a nivel de cabeza y cuello y con enfermedad bulky al diagnóstico. Dentro de los patrones de falla podemos ver cómo la sobrevida libre de progresión media fue de 20 meses, la sobrevida global no se alcanzó a la media de follow-up de 20.3 meses. Y dentro de los patrones de falla podemos ver cómo la mayoría de los pacientes recaen con enfermedad a distancia. Y es que la radioterapia puede ofrecer una efectiva y rápida citorreducción de los pacientes, disminuyendo el diámetro máximo de la enfermedad tanto en el tejido irradiado como en toda la enfermedad, disminuyendo también el submax tanto en el tejido irradiado como en toda la enfermedad y disminuyendo el volumen metabólico tumoral tanto en el tumor irradiado como en toda la enfermedad. Y la citorreducción puede afectar también los resultados post-CAR T-cell therapy. Podemos ver cómo los pacientes en los cuales se convierte el riesgo metabólico desde un riesgo mayor a un riesgo menor post-radioterapia, los resultados se asemejan a los resultados de los pacientes que son de bajo riesgo desde el inicio, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Y como conclusiones de este trabajo, la radioterapia puente reduce significativa y rápidamente el submáximo y el máximo diámetro, así también como el volumen metabólico tumoral, todos predictores sospechosos de peor pronóstico. También dentro de los patrones de fallo en esta corte fueron similares a los publicados con CAR T-cell therapy sin radioterapia puente, lo que puede sugerir una efectiva reducción del riesgo de lesiones de alto riesgo preexistentes. Y hay una equivalencia en sobrevida libre de progresión y sobrevida global en los pacientes que inicialmente tenían un bajo volumen metabólico y aquellos que tuvieron el bajo volumen metabólico luego de la radioterapia puente, lo que puede sugerir una habilidad de convertir a los pacientes de pobre riesgo a un riesgo mejor. Sin embargo, se necesitan
cortes más grandes de pacientes para confirmar estos hallazgos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentar dos trabajos. El primer trabajo que les voy a dar son los resultados de radioterapia de rescate en pacientes con linfoma de células B de alto grado que fueron tratados con terapia CAR-T. Podemos ver que la sobrevida libre de progresión es al año de un 30% y la sobrevida global de un 52% en estos pacientes. El 55 al 70% de esos pacientes van a tener progresión de su enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos cuando falla el tratamiento de CAR-T? Hay varias drogas aprobadas que tienen una respuesta entre el 30 y el 60%. Hay drogas en investigación. Podemos hacer otra línea de CAR-T para CD20, CD22 o un trasplante de células madres halogénico o la radioterapia de rescate. Entonces, los objetivos del trabajo es estimar el control local con la radioterapia de rescate en los pacientes de linfoma B de alto grado que tuvieron recaída o fueron refractarios al tratamiento con CAR-T CD19. Comparar los resultados entre la radioterapia de rescate sola, tratamiento sistémico y la combinación, y evaluar el impacto del campo de tratamiento en la sobrevida. Esto es un estudio retrospectivo, multicéntrico, pacientes con diagnóstico de linfoma de células B de alto grado, recibieron Axicel o Tisacel entre 2018 y 2021 y tuvieron recaída o fueron refractarios al tratamiento con CAR-T. El análisis es evaluar el control de los pacientes que recibieron radioterapia de rescate y la sobrevida. Acá podemos ver los datos más importantes de los pacientes. Un porcentaje importante tenía enfermedad Bulky y la respuesta después de los tratamientos fue una respuesta completa de casi el 42%. Los que hicieron radioterapia de rescate, un 50% de respuesta completa, y algún tipo de respuesta que podía ser respuesta completa o respuesta parcial, tenemos un 70% en línea general, y para los que hicieron radioterapia de rescate, 71.4%. La mediana de seguimiento después del tratamiento con CAR-T fue de 10.6 meses y después del sabataje fue de 5.6 meses. Y la mediana de tiempo para la recaída del tratamiento de CAR-T fue de 3.1 meses. Los sitios de recaída, el 78% recayeron en sitios previos de enfermedad, 30% en solo esos lugares, y el 48%, además de los sitios previos, tuvieron algún sitio nuevo de enfermedad. La sobrevida de los que realizan el tratamiento con CAR-T tienen al año una sobrevida global de 59% y a los 2 años de un 39%. Después de la terapia de rescate, al año un 45% y a los 2 años un 33.5%. Estos son los predictores de sobrevida al momento de la terapia de rescate. Enfermedad Bulky, LDH, más de un sitio de enfermedad, ECOG mayor que 1, estadio 3-4, índice IPI mayor a 2. Esos son los más importantes, el LDH y el estadio de la enfermedad. La comparación entre las terapias de salvataje, podemos ver que para la sobrevida general, entre las terapias de salvataje no hubo diferencias significativas. 5 de los pacientes que recibieron radioterapia y trasplante de células madres de un donante, 4 tuvieron respuesta completa. Estos 56 pacientes recibieron radioterapia de rescate, una mediana de dosis de 30 grays y al año un control local mayor al 80%.
Esos 56 pacientes, 30 hicieron radioterapia integral y 26 radioterapia focal. Ven las curvas, cómo se diferencia entre ambos tipos de tratamiento. La mediana de sobrevida para la radioterapia integral fue de 19 meses y para la radioterapia focal fue de 3 meses. Los que hicieron radioterapia focal también tenían ciertos parámetros especiales. Tenían un IPI mayor a 3, tenían un estadio avanzado, mayor de 2 sitios de enfermedad, enfermedad extranodal y enfermedad bulky. Las limitaciones eran justamente, es un estudio retrospectivo, enfermedad bulky, hicieron múltiples terapias sistémicas, había un rango de dosis de radiación amplio y hubo en varios casos de pacientes no se tuvieron los detalles de la radiación. Entonces, post-tratamiento CAR-T, la radioterapia de rescate tuvo un mayor de 80% de control local, algunos pacientes con larga sobrevida. Los resultados sugieren que la radioterapia integral es mejor que la radioterapia focal. La enfermedad bulky tiene una tendencia a la progresión local, por lo que habría que investigar el escalamiento de dosis, el tiempo en donde se evalúe la radioterapia, la enfermedad bulky, estudiar con parámetros de PET y la incorporación de alguna alternativa como alguna terapia sistémica concurrente. Y también está pendiente qué pacientes si van a recibir radioterapia focal y cuáles son candidatos para la radioterapia integral. Bueno, ese es el primer trabajo. El otro trabajo que les voy a dar son los parámetros de progresión para los pacientes con linfoma de Hodgkin, que hicieron un inhibidor de checkpoint, el potencial y rol de la radioterapia. Vemos acá describir los parámetros de recurrencia para el linfoma de Hodgkin con tratamiento inhibidor de checkpoint y después el rol y el potencial de la radioterapia. ¿Qué grupos se benefician con el tratamiento radiante? Estos son trabajos del 2015-2018 donde se muestra la importancia del nivolumab, que cambió lo que es el pronóstico de los pacientes. Vemos que la evolución de estos pacientes con remisión completa, remisión parcial o enfermedad estable van a ir hacia una disminución en la sobrevida libre de progresión. Estos trabajos donde muestran que la radioterapia en los estadios iniciales del linfoma de Hodgkin con PET negativo, después de la BBD, disminuye la recurrencia, previene la recurrencia. Este es el gráfico donde muestra la sobrevida libre de progresión, pacientes que realizaron ABVD más radioterapia o ABVD sola, a los 5 años tuvieron una sobrevida libre de enfermedad con radioterapia de un 93% y los que hicieron solo ABVD de un 86%. Esto es dentro de los muchos trabajos donde es importante el tratamiento intensivo o agresivo a los pacientes con oligometástasis. Esto es SBRT en pacientes con oligometástasis dentro de los tantos trabajos que hay en este tema. Lo que quiere mostrar es que es mejor la sobrevida cuanto más agresivo es el tratamiento local. Vemos las curvas, los pacientes que siguen en control y los que realizan SBRT o radioterapia ablativa. La hipótesis de este trabajo hay una proporción significativa de pacientes que reciben inhibidores de checkpoint para linfoma de Hodgkin y luego experimentan recaída local sin enfermedad a distancia. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos para consolidar con radioterapia? Los pacientes que tienen 5 o menos sitios de enfermedad y los que tienen bajo riesgo
de progresión a distancia. ¿Cuáles son las progresiones tratables? Pacientes que tengan 5 o menos sitios de enfermedad antes del tratamiento con el inhibidor de checkpoint por PET y que solo tuvieron progresión local y no tuvieron nuevos sitios de enfermedad en la progresión. Por ejemplo, en este caso, 90 pacientes recibieron la terapia con inhibidor checkpoint, 69 completaron tratamiento, se hizo el estudio de PET antes del tratamiento y el PET posterior al tratamiento y se identificaron las progresiones tratables. 5 o menos sitios de enfermedad, ¿sí?, al inicio de la enfermedad y solo recaída local. Podemos ver antes del inicio de los inhibidores de checkpoint, donde tenía la enfermedad, la respuesta que tuvo el paciente y la recaída que tuvo luego. Entonces, esos 69 pacientes, 48 tuvieron 5 o menos sitios de enfermedad antes del tratamiento con el inhibidor, con el estudio de PET. 31 de esos 48 pacientes fueron refractarios al tratamiento de trasplante de células madre autólogo. 24 de 48 pacientes progresaron después del tratamiento con inhibidor de checkpoint y 14 pacientes tuvieron solamente progresión local o progresiones tratables. Podemos ver que esos pacientes con 5 o menos sitios de enfermedad tienen una incidencia acumulable de tratamiento a los 3 años de un 34%. ¿Cuáles son los factores asociados a riesgo para cualquier tipo de progresión? Mayor sitios de enfermedad antes del tratamiento, enfermedad extranodal y varias líneas de terapia previas. ¿Y cuáles son los pacientes que pueden tener progresión tratable? Más que nada, los pacientes que tienen 5 o menos sitios de enfermedad son potencialmente beneficiados con la radiación. Entonces, la conclusión es que más de 1/3 de los pacientes con enfermedad limitada a 5 o menos sitios de enfermedad tienen una progresión solamente en sitios iniciales de la enfermedad. Entonces, la discusión es ver, aumentar subir el nivel del estudio con un clinical trial para definir tratamiento de la adición de radioterapia para esos pacientes que tienen enfermedad limitada. También definir lo que es la oligometástasis en linfoma de Hodgkin y también ver si, esto es lo que se va a ver en el futuro, ver la relación de la radioterapia con el nivolumab, hacerlo antes o en qué momento hacerlo de esos pacientes que van a ser tratados con el nivolumab. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aguantar. Es tarde, supongo que habrá muchos cabeceando por ahí porque son temas apasionantes algunos y difíciles de entender. Bueno, gracias a todos por la presentación, gracias por la invitación. Astrid, si te invito por favor, Astrid Pawlowski, ella trabaja en Fundaleu, está invitada para la discusión de los abstracts. Bueno, vamos a intentar repasar un poco los temas que se charlaron en estas excelentes charlas. Bueno, trataremos un poco rápidamente de hablar sobre linfomas de bajo grado, especialmente de órbita, con digamos, las bajas dosis, el radioterapia boom boom de linfomas foliculares o de bajo grado, pero en contexto de órbita. Vamos a discutir algo sobre el manejo actual de linfomas del sistema nervioso central y el rol de la radioterapia, si existe algún rol en este momento. Y después hay muchas charlas sobre linfomas refractarios o recaídos, sobre todo en el contexto de la utilización de terapias con CAR-T, que hay 2 abstracts sobre la utilización como puente, excelentemente presentados por Ariel,
2 abstracts sobre rescate, terapias de salvataje post-Carticel, y el rol de la radioterapia en pacientes quimiorefractarios con de double hit linfoma. Y por último, el rol de la consolidación en linfoma de Hodgkin refractario tratados con nivolumab. Bueno, quedaron algunos patitos amarillos, generalmente, así que un poco tiene que ver con tratar de buscar el último bastión de la radioterapia, o nosotros los oncólogos radiantes, en la oncología, digamos, hematológica. Así que bueno, aguante los patitos y empecemos a trabajar para tener rápida relación con los hematólogos y buscar nuestras indicaciones. Bueno, para empezar vamos a comentar algo sobre los linfomas de órbita, el trabajo que realmente me encantó. Tiene un muy buen diseño, sabemos todos el tratamiento de los linfomas de bajo grado. Hoy en día nosotros los radioterapeutas siempre queremos o tendemos a creer o pensar, basados en el trabajo de Ford, que la dosis que mejores resultados en control local tiene es 24 grays, pero basados básicamente en esto. No sé si anda el puntero, bueno, no importa, pero ahí se ve bien que la supervivencia libre de progresión a 2 años es superior con 24 grays, pero realmente lo que es importante en estos pacientes es que efectivamente hay que hacer un balance de toxicidad y control, porque también el control local es muy bueno con dosis ultra bajas de radioterapia, y uno no siempre lo que busca es únicamente el control local en linfomas foliculares o de bajo grado, porque también la enfermedad es una enfermedad sistémica que termina recayendo muchas veces en otro lado. Ahora, este trabajo tenía solo un 6% de pacientes con linfomas de órbita, con lo cual es muy poco lo que no podemos sacar conclusiones sobre linfomas de órbita estrictamente con ese trabajo. El trabajo que presentó Luis, que realmente me parece, digamos, importante, son 50 pacientes, que no es poca cosa en linfomas mal de órbita, siendo una enfermedad poco frecuente, pero es un manejo como que todavía el que no se animó a usar boom boom radioterapia, dos fracciones, es como que esto, digamos, da un poco de coraje a los que todavía no han empezado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, empecemos con 2 dosis de radioterapia localizada y después espera. ¿Espera cuánto? Espera 3 meses, espera otros 3 meses, espera hasta 1 año y fíjate a ver qué pasa. Y realmente, no sé si alguno, acá las preguntas, quería hacerle un poco a todos, es primero a Luis, si alguna vez trataste algún paciente, acá te pongo 2 casos, mira, algún paciente con dosis ultra baja, acá hay 2 casos, linfomas de órbita, tengo el caso de la derecha, tiene una masa orbitaria, supraorbitaria, de gran tamaño, probablemente 5 centímetros, y del otro lado un linfoma MALT conjuntival, típica lesión color salmón. ¿Qué intentamos nosotros buscar? Control local versus toxicidad. Sabemos que la toxicidad es alta en órbita, con dosis altas. Y después sabemos que el patrón de recidiva no necesariamente recae en la misma órbita, puede recaer en la otra. Así que, ¿qué le harías a cada uno de los casos? ¿Qué dosis? Basado en todo lo que estuvimos viendo ahora y los astros previos. Voy al anterior. Si vi a algún paciente, he visto 2 en lo que va de... El primero en el 2000 y algo, 24. Bien. Y el segundo se lo quedó el médico por el tema de la toxicidad. O sea, venía haciendo terapia sistémica, no era la única localización, así que prefirió no irradiarlo como terapéutica local. Ok. Bien. Astrid, ¿qué opinión tenés con respecto a los linfomas foliculares de órbita? ¿Y cómo los encararías el tratamiento en cada uno de estos 2 pacientes? Es importante entender cómo son los linfomas MALT para decidir qué tratar. Los linfomas MALT son muy buenos, ¿sí? Bien son una enfermedad oncológica, muchas veces están años, en MALT en general hablo, ¿no? Años sin requerir ningún tratamiento, y cuando uno los trata muchas veces recaen posterior, pero de manera muy indolente. Hay gente que vive con un nódulo pulmonar importante, que sabemos que es un MALT, y vive así toda su vida y nunca lo tratamos. Entonces, fíjense cómo el trabajo cambia su endpoint y habla de control local, ¿sí? Porque eso es lo que queremos. Queremos un control local, que al paciente no le moleste. El paciente viva con su linfoma sin que le moleste. Y es por eso que ahí cambiamos
el objetivo del tratamiento y por lo tanto la indicación o la intensidad de la indicación. Entonces, si yo puedo lograr que el paciente no le moleste su linfoma y viva muchos años más, y cuando le vuelva a molestar, tal vez volvemos a hacer un tratamiento poco tóxico. Con lo cual, claramente en el de conjuntiva yo haría una radioterapia, por supuesto, y haría radioterapia de dosis bajas, ¿no? De 2x2, que yo he visto varios pacientes y la verdad es que dejan de tener molestia por tener, digamos, eso que fue lo que lo llevó a consultar al oftalmólogo. ¿Sí? Bien, lo que no está claro en el estudio para mí es el tema del tamaño de los tumores o el tamaño. No hay discriminación de tamaño en relación a su evolución. Está bien que la realidad es que tenemos 50 pacientes y recayó uno solo en tu trabajo que presentaste, con dosis ultra baja y solo creo que a 2 pacientes solo tuvo que llegar a 20. Con lo cual, digamos, yo podría decir este año traté 2 linfomas MALT de órbita y los 2 lo traté con dosis bajas. No estaba tan confiado con los 3 meses, entonces es como que lo iba mirando, cada 15 días lo citaba y efectivamente se fue achicando. En el primer caso, que es el de la conjuntiva, creo que no hay duda. El otro caso me daría un poco más de miedo, lo citaría para ver y para respetar esas... o sea, digamos, control local versus toxicidad, ¿no? No sé, Ariel, ¿qué pensás con respecto al tamaño y la indicación de dosis? Hola. En principio, estoy completamente de acuerdo con lo que vienen charlando. Hay un trabajo que publica la doctora Inver en el año 2021 que habla justamente de los patrones de recaída luego de la radioterapia. Y se mostró, digamos, que los tumores mayores de 6 centímetros multiplican por 8 la probabilidad de recaída en un linfoma de bajo grado. Por 2 si tiene entre 4 y 6 centímetros, por 8 si tiene... Y el otro factor importante a tener en cuenta también es el submax previo del tratamiento. Cuando hay un submax previo del tratamiento mayor a 10, también se multiplica el factor de recaída, ¿no? De cualquier forma, cada vez está más en boga, digamos, el tratar de hacer un enfoque adaptativo a la respuesta al tratamiento, o sea, comenzar con baja dosis, después evaluar al paciente a las 4 o 6 semanas y ante la respuesta, si tenemos respuesta sin respuesta, paciente se completa el tratamiento. Si tenemos respuesta parcial, se puede esperar hasta 3 meses, y si no tenemos respuesta, y si tenemos respuesta completa, se controla, ¿cierto? Entonces, tratar de empezar a tratar de hacer ese enfoque adaptativo. Es cierto que cuando tenemos al paciente y nos llega a la consulta, hay un montón de otras cuestiones, sobre todo la cercanía a nuestro lugar de trabajo, la capacidad que tiene el paciente para poder instalarse, irse a su casa y después tener que citarlo nuevamente a realizar los controles después. Entonces, yo creo que se tiene que valorar caso a caso, pero sí estoy completamente de acuerdo, digamos, en que el enfoque adaptativo es lo que se intentaría manejar en este tipo de tumores, ¿no? Y también está la posibilidad de hacer un segundo tratamiento a baja dosis nuevamente, ¿no? Perdón, Astrid. No, y que siempre dan tiempo, no son enfermedades donde tenemos que tomar decisiones apuradas, ¿no? Siempre dan tiempo. Si vuelve a los 5 meses y está con progresión, bueno, ahí tomamos una decisión. O sea, siempre tenemos tiempo de dar más. Bueno, vamos a pasar con respecto a la técnica, lo salteamos, todos conocemos. Si es algo superficial, se puede tratar con electrones, y si hay que tratar la órbita de intensidad modulada, generalmente es la mejor conformación. Bueno, el segundo tema que quiero un poco repasar es el rol de la radioterapia actualmente en linfoma primario del sistema nervioso central, en el trabajo que presentó Miguel. A ver, claramente nosotros, o ya varios de los que estamos acá, vimos una historia con respecto a esto. Cuando quizás empezamos radioterapia, recibíamos estos pacientes. Yo ya creo que no trato un linfoma del sistema nervioso central hace, no sé, un montón de años que no recibimos uno en la clínica.
Esta diapositiva es sumamente, digamos, gráfica con respecto a la evolución y a cómo fue desapareciendo la radioterapia holocraniana en linfoma primario. Mi primer pregunta a Astrid es ¿cómo evalúan ustedes un paciente con linfoma primario y sistema nervioso central y cómo valoran qué tratamiento hacer de acuerdo a qué paciente tenemos enfrente? Yo soy de la generación del 2010, porque soy de los que irradiamos poco. Pero bueno, en este trabajo los pacientes estaban subtratados para lo que hoy los tratamos, ¿no? Porque hay un estudio que demuestra que si uno hace triple tratamiento de inicio, que es alta dosis metotrexate, altas dosis de ARA-C, rituximab, y en realidad es cuádruple, es TIO-TEPA, pero nosotros no tenemos en el país. Y hay un estudio que randomiza entre hacer las 4 drogas o 3 o 2 o 1 y muestra que lo mejor es hacer las 4. Con lo cual, hoy estamos tratando de esa manera a los pacientes. Otra cosa a diferencia de esto es que todos van a trasplante, o sea, todo el paciente que logra la remisión y está fit para trasplante, va a trasplante y por lo tanto no consolidamos con radioterapia, que también está incluido como randomización en este trabajo de Ferreri que digo. Entonces, en ese trabajo que tenía múltiples randomizaciones, la mejor rama fue la cuádruple tratamiento y consolidación con trasplante, que fue mejor que consolidación con radioterapia. Bien, y bueno, obviamente altas dosis de metotrexate, múltiples drogas, son tratamientos tóxicos y a veces no todos los pacientes son fit para recibir esos tratamientos tóxicos. En esos, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica o con insuficiencia cardíaca o ancianos, ¿recomendarías alguna otra forma de tratamiento o los derivarías en forma paliativa, o sea, radioterapia? La verdad que en nuestra práctica habitual usamos como última instancia la radioterapia, tal vez en algunos casos particulares sacamos algunas de estas drogas o los damos secuencialmente, porque es muy frecuente que al diagnóstico el paciente tenga un mal performance status por su linfoma, ¿no? Porque lo deterioró, lo generó la consulta, el diagnóstico, hasta que llega al hematólogo generalmente están mal, pero si no podemos dar todo el tratamiento de entrada, lo vamos haciendo más secuencial. La realidad es que como tratamiento curativo no mandamos a radioterapia y como tratamiento paliativo, tal vez por nuestra especialidad, damos más drogas que mandar a radioterapia. Ok. Y Miguel, hay algo interesante con respecto a este trabajo que mostró, no sé si vos encontrás dentro de la bibliografía alguna justificación o comparación para la incorporación de radioterapia holocraniana a baja dosis. Baja dosis, estamos hablando de 24 grays, que es una dosis que en general no traería tantos efectos cognitivos como las dosis iniciales de 45. Claro, en general es como un poco como dice Astrid, la selección del paciente creo que es lo ideal. En eso se va a basar, en las características del paciente y en el estado y en el performance, en el Karnofsky, como lo randomizaban acá. Por supuesto que el trasplante autólogo es un tratamiento muy agresivo, el paciente es en muy mal estado general, ya con el tratamiento hecho con las drogas. Por ahí ese grupo de RPA3 quizás tiene alguna posibilidad de hacer una radioterapia a dosis bajas. Por supuesto, ya no hablamos de dosis altas. Hay un trabajo que es el de RTOG 11-14, que randomizó a pacientes que habían hecho toda la inducción, a radioterapia o no, a dosis bajas, por supuesto, a menos de 24 Gray, y tenían una tasa de sobrevida a 5 años cerca del 70%, que es más que importante, pero ellos dicen que todavía no es tiempo de evaluar la neurotoxicidad, que es lo que queremos evitar acá. Entonces, bien, yo creo que ese grupo de pacientes en muy mal estado, que son unfit quizás para un tratamiento de trasplante, que sabemos que hoy es lo más adecuado, quizás ese sería el grupo en el cual podríamos intervenir. Sí, yo creo que digamos como tratamiento paliativo, un paciente que no es candidato se puede hacer. Sí. Y me pareció interesante el tema de las recidivas tempranas o pacientes progresados a la inducción. Claro. Como que digamos el patrón de recidiva de esos pacientes es más focal que a distancia y que quizás
podría existir un rol, aunque no está claro, pero podría existir un rol ya que el tipo de recidiva es local en estos pacientes. Exacto. Pero bueno, no Ese creo sería el segundo grupo, no sí. creo que esté la respuesta para No. eso, pero bueno, por lo menos es interesante como planteo. Sí. Bueno, después hay toda una serie de, por lo menos 4 o 5 abstracts que hablan sobre linfomas recaídos refractarios en difuso de células grandes B, double hit y Hodgkin. Primero, en general, Astrid, te quería preguntar, un paciente, por ejemplo, sobre todo en difuso de células grandes B, como el más frecuente en adultos, ¿cómo se encara un tratamiento de un paciente refractario o recidivado temprano? Obviamente en Argentina no hay CAR-T, pero cuando uno decide hacer dosis altas de quimioterapia y trasplante, y cuándo uno indicaría un tratamiento con CAR-T cells. Bueno, reitero que no hay CAR-T cells en toda Latinoamérica. Si se acaba de abrir un centro que todavía no tuve experiencia, cómo les va en Brasil, pero no hay CAR-T cells. Hace 4 años que venimos hablando de CAR-T cells y no solamente no hay, sino que no sé si las va a haber. O sea, es un tratamiento muy caro y vienen atrás todo lo que son los biespecíficos, que también son caros, pero son drogas, o sea, son drogas que las traen los laboratorios y las podemos tener en la farmacia. Esto es todo un proceso, como ustedes ya vieron, que vamos a ver. Pero bueno, los protocolos con CAR-T cambiaron absolutamente el tratamiento del linfoma difuso de grandes células recaído, hoy aprobado en Estados Unidos para tratamiento de segunda línea, o sea, el paciente que recae ya tiene la posibilidad de ir a CAR-T, y en Europa están aprobados en tercera línea. Y se acaba de mostrar un trabajo que es el SUMA-12, que los pacientes refractarios primarios después de 3 ciclos ya pueden ir a CAR-T. Hoy nosotros no hemos cambiado por claro, falta de otra oferta y hacemos tratamiento de salvataje y trasplante. ¿Y quiénes son los pacientes de peor pronóstico? Son los de recaída temprana. O sea, el riesgo a la recaída tiene que ver con el tiempo a la recaída, no tanto con la histología y todo eso, sino más que nada, cuanto más refractario uno es a la quimioterapia y más temprano recae, peor es el riesgo. Bien. Bueno, obviamente lamentablemente vamos a tener que hablar de CAR-T porque son todos los trabajos que se han presentado hoy, aunque no esté en Latinoamérica, pero vamos a ponerle garra sobre en qué punto podría ser utilizada la radioterapia. Con respecto a los 2 trabajos que presentaste vos, Ariel, que es la radioterapia como puente, estos son los 2 trabajos, el trabajo preclínico que tiene por lo menos algunos conceptos teóricos interesantes, y después el trabajo sobre los patrones de recaída post radioterapia bridging. Lo único que te quiero preguntar es básicamente conceptual. ¿Cuál es el racional de hacer un puente con radioterapia cuando uno va a utilizar una terapia con CAR-T cells? Y, o sea, ¿qué es lo que uno espera y por qué se les ocurrió usar radioterapia para llegar a eso? Básicamente yo creo que tiene en cierto punto una similitud a la génesis, digamos, de la potenciación del efecto de la radioterapia en conjunción con la inmunoterapia. En principio, digamos, la idea sobre las CAR-T cell implican la movilización de citoquinas, de sustancias de sustancias que hagan, digamos, que produzcan, digamos, la mayor infiltración linfocitaria del tejido tumoral y mayor efecto antitumoral, digamos, de esa célula, de ese linfocito T. En parte la radioterapia implica eso, liberación de antígenos, liberación de interferón, para que haya más células presentadoras de antígeno que en el tejido linfático presenten al linfocito T y posteriormente se potencia el efecto inmunitario. Yo creo que en parte, digamos, eso explica, y también explica un poco la génesis del efecto abscopal, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos tantas veces de la radioterapia que genera efecto abscopal, habla de eso: vos irradias un tumor y producís la liberación de antígenos en el sistema circulatorio, y posteriormente ese antígeno que vos liberas del sistema circulatorio lo capta ese linfocito T, que lo potencias el efecto y posteriormente ataca la célula de todo el organismo, digamos. O sea, tratar de sistematizar un tratamiento local, digamos, sistemizar un tratamiento local. Bien, bueno, y un poco, digamos, para que uno se lleve a casa para qué se hace esto, es
digamos, es hacer un tratamiento mientras se está preparando las células, que lleva un tiempo, aproximadamente un mes, capaz que el paciente progresa, entonces tenemos que hacer un tratamiento para hacer un tratamiento sintomático, digamos, en caso de que le duela o progrese durante la espera de la manufactura. Mejoraría el control local al reducir el volumen y mejoraría probablemente el tratamiento, porque el CAR T-cells estaría tratando un volumen menor. Sabemos que la radioterapia, independientemente del tipo, no es totalmente independiente, pero en general tiene buen control local, inclusive en linfomas de alto grado y refractarios. Al reducir el volumen podría reducir la severidad del síndrome de liberación de citoquinas, es alguna de las hipótesis que se han planteado, y también hay todo lo que explicó recién Ariel, que es la potencial sinergia e inmunomodulación de los dos métodos, ¿no? Bien, ahora con respecto a los trabajos de salvataje que presentaron, bueno, creo que es interesante. Los dos trabajos son muy parecidos, uno de Mayo Clinic y el otro de Massachusetts. Básicamente es que si un paciente de estos refractarios recidivados que hicieron CAR T-cell y a pesar de eso progresan, estos dos trabajos intentan buscar el rol de la radioterapia, especialmente en aquellos que progresan localmente, o sea, que progresan como forma limitada o localizada. Son pocos pacientes, pero los dos plantearon lo mismo, sobre si hay que irradiar todos los sitios, interpretando el caso como una oligometástasis en linfoma, raro, pero interesante, por lo menos como planteo, o si hay que irradiar focalmente, a pesar de que creo que para mí hay una trampa, porque generalmente acá compararon focal versus integral, pero en focal están todos los paliativos, entonces en realidad obviamente iban a dar peor. Eso es lo que mostraron las curvas, o sea, hay mejor tratamiento focal, pero ¿qué es lo importante para mí que uno se tiene que llevar? Es que pacientes refractarios a quimioterapia, refractarios a CAR T-cell, tienen todavía un control local al año de cerca del 80% en uno de los trabajos, 60 y pico % en el otro de los trabajos, y creo que por lo menos queda un camino por recorrer en linfomas refractarios para la utilización de la radioterapia. En esto no sabemos sobre dosis ni tampoco sobre campos. Cosa que en linfomas siempre hay hasta guías de cómo uno tiene que marcar, pero en este caso, por lo menos los esquemas que mostraron ustedes fueron todos esquemas paliativos, básicamente, o sea, 4 grays por 5, o había otro de 37 en 15 días. O sea, pero bueno, creo que esto es importante. De la misma forma que siempre hablamos con Astrid, nunca tuvimos que discutir la radioterapia en el contexto de pacientes preparándose para un trasplante, y que bueno, esto es medio parecido. O sea, buscar, creo que el control local en enfermedades refractarias es importante. En eso va el trabajo que presentó también Luis en pacientes con double hit linfoma, pacientes que son con linfomas muy agresivos, linfomas que tienen poca respuesta a la quimioterapia. Mi pregunta con respecto a esto, más allá de que en radioterapia está muy bueno el trabajo de que demuestra que tienen altas tasas de control local, pero bueno, en la práctica diaria en Argentina, si nosotros son linfomas difusos de células grandes B, habitualmente uno lo diagnostican, te dicen linfoma difuso de células grandes B y va a tratamiento. Ahora, ¿se testea el double hit o sencillamente se testea cuando uno ya ve que la evolución no está siendo como uno pensaba que iba a ser? No, habitualmente tratamos de testearlo antes porque hay alguna evidencia de que los double hit les va mejor si hacemos un tratamiento más intensivo. Entonces, tratamos depende de un montón de cosas, pero la intención es tener el estudio para saber si es double hit o no, previo al por lo menos segundo ciclo. Bien. Bueno, con respecto a la radioterapia, en realidad la aplicación generalmente es paliativa o pretrasplante. Interesante el trabajo que muestra que hay altos porcentajes de respuesta local. Y el rango de dosis de tratamiento era bastante amplio. Iban claro, de 50 pero 20. De vuelta por lo mismo, porque vas a tener muchos pacientes que van a hacer con tratamiento paliativo y hay otros que van a hacer un tratamiento con intento curativo previo a trasplante por lo que quedó. O sea, entonces vas a tener desde 30 grays hasta 50 grays probablemente. Esto es un poco
estas respuestas, fíjense que ponen remisión completa más respuesta parcial. La respuesta parcial es una quimiorrefractariedad, o sea, el paciente que está... Entonces muchos de los nuevos trabajos mezclan esto como overall response, pero en realidad el paciente necesita, no es como el folicular, como el MALT, acá el paciente necesita una remisión completa. Entonces, totalmente. El beneficio es para un subgrupo muy limitado de pacientes. No, yo lo que yo creo que rescata es que responden a la radioterapia y que podría ser utilizada en algún punto, ya sea paliativo o como, digamos, tratamiento de preparación para otro tratamiento. Bueno, y por último, en este trabajo de linfomas de Hodgkin, refractarios tratados con nivolumab, se intenta hacer una especie de analogía sobre la consolidación en estadios tempranos, pero consolidar en realidad, ¿por qué? Porque lograron ver que pacientes tratados con nivolumab, progresados, que tenían enfermedad limitada en pequeños sitios, recaen generalmente en esos mismos sitios. Entonces, un poco se busca el rol de hacer la radioterapia en esto. ¿Qué pensás, Pablo, con respecto a este trabajo? ¿Qué es lo que más te interesó? Vos que lo tuviste que ver en detalle. Bueno, la verdad que el nivolumab cambió todo en estos pacientes. Fue un tratamiento que respondía muy bien a esta medicación. La verdad que todo lo que son las drogas en esos tratamientos van en avance y a veces hay que acomodar la radioterapia, hay que hacer estudios para definir bien la dosis y en qué momento hacer la radioterapia. La radioterapia tiene un muy buen control local en estos pacientes, por eso lo importante también es definir bien a qué pacientes si vamos a darle el tratamiento radiante con una intención curativa. Así que yo creo que la radioterapia en estos pacientes refractarios o que tuvieron recaída es muy importante. El radioterapia y el rango de dosis fue muy amplio en el trabajo, pero es un camino y creo que es un buen comienzo. Digamos. Bien. Bueno, con respecto a ese trabajo en particular, interesante a veces las interacciones que hay entre la inmunoterapia, el nivolumab y la radioterapia, y lo vimos en otros tumores. Me parece un planteo interesante, pero bueno, creo que queda camino por recorrer. Con respecto un poco a las enseñanzas de todos estos abstracts que vimos, uno diría que las dosis ultra bajas es una estrategia razonable para linfomas de bajo grado, especialmente de la órbita, para reducir la toxicidad y tener buen control local. Los pacientes con linfomas refractarios tienen mal pronóstico, pobres resultados en general y deberían ser mejorados con terapias las que vengan en el futuro. La progresión temprana en linfomas de sistema nervioso central es generalmente localizada y podría ahí haber un hueco para ver si existe o no un rol para la radioterapia en estos casos. Pacientes seleccionados con enfermedad refractaria localizada, oligometastásica, podría tener resultados con la utilización de radioterapia de rescate en los sitios afectados. Eso es un poquito, y también pacientes con double hit podrían utilizarse quizás dosis más altas para alcanzar mejor control. Estos son un poco los trabajos que tuvimos que comentar hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar y si alguien tiene alguna pregunta, encantados en responder. Cerramos.